La incidencia del cáncer de mama está aumentando según los expertos, sin embargo tiene una alta tasa de supervivencia. Para hablar de ello, Cristina Romero visita hoy el plató de Redacción Médica, jefa de servicio de radiología y coordinadora de radiología de la unidad de mama del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. El perfil de la paciente, la importancia del diagnóstico temprano y la necesidad de la tecnología innovadora son algunos de los temas que tratará en esta entrevista. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos hoy en el plató de Redacción Médica. Gracias a vosotros por invitarme, estoy encantada. Si le parece, vamos comenzando la entrevista. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de mama es el más incidente en mujeres y parece que está aumentando entre las jóvenes. ¿Cuál es la explicación a estas estadísticas? Bueno, pues la explicación es que, aunque la gente no lo sabe, el cáncer de mama es un cáncer de países desarrollados. Básicamente porque está muy en relación con cambio de hábitos. Ahora tenemos una vida mucho más sedentaria. Sabemos que la obesidad juega un papel muy importante, ya no solamente porque la grasa en sí es un órgano productor de estrógeno y tiene su propia fisiología, sino porque también tiene influencia a la hora de dar nosotros los tratamientos y los quimioterápicos, y se está haciendo una línea de investigación muy importante sobre eso. Sabemos que se está haciendo menos ejercicio físico, lo cual ahora mismo es un factor claro de prevención del cáncer de mama, y desde las sociedades están recomendando que no se pierda esa actividad, sobre todo en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas. El tabaco influye. Si te fijas, todos estos pequeños conceptos, aparte por supuesto del factor genético, ¿no?, que es fundamental, van en relación a un desarrollo, a un país muy desarrollado con una sociedad más desarrollada, ¿no? Sabemos que hay un factor genético importante como son los BRCA, ¿no?, que están determinados, pero eso solo nos explica un 3 o un 4% de los cánceres de mama. Y luego hay una parte que son los polimorfismos mononucleares, que este pequeño grupo, que son pequeños cambios en los alelos de los genes, están ahora jugando un papel súper importante, y sabemos que en esos cambios, aunque no sabemos la razón exacta de por qué se producen, sabemos que en esos cambios influyen a veces también todo lo que son los factores estrógenos y toda la influencia que puede haber en el ambiente, ¿no? Con lo cual es un, digamos, pequeño precio que hay que pagar al desarrollo que llevan ahora mismo las sociedades, ¿no? Aunque la supervivencia al cáncer de mama es muy alta, sigue siendo un importante problema de salud por esta alta incidencia que comentaba. ¿Qué se puede hacer para su prevención? Mira, básicamente nosotros hablamos de dos tipos de prevenciones. Hay una prevención primaria, que es la que tú proactivamente puedes hacer, ¿vale? Y bueno, a tenor de lo que tenemos en la pregunta anterior, vendría a esa actividad física que no debemos de perder, esos hábitos que debemos de dejar el tabaco, y eso nos va a ayudar a todo, ya no solamente al cáncer de mama, ¿no?, a todas las cosas. Por supuesto, tener una dieta mediterránea. Sabemos que el aceite de oliva es fantástico, sabemos que el té verde es fantástico. No debemos de perder esos platos de lentejas que nos hacían nuestras abuelas. De alguna forma hay que volver a recuperar esa cocina en casa, ¿no?, y intentar un poco convalidar esta vida loca que llevamos con no tomar tanto alimento procesado, ¿no? Y luego hay una segunda prevención, que es la prevención secundaria, es decir, que una vez que hay cosas que yo no están en mis manos y no puedo controlar, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Pues de manera activa lo que podemos hacer es intentar llegar cuanto antes al diagnóstico. O sea, si esto tiene que pasar, que lleguemos cuanto antes, porque la diferencia es abismal para las mujeres, ¿no? Sabemos que son tratamientos menos agresivos, va a ser mejor calidad de vida, mejor recuperación del proceso de la enfermedad. En realidad no es solamente lo que te pasa, sino lo que te dejas por el camino, ¿no?, tú y tu familia, porque esta es una enfermedad del seno familiar, no afecta solo a la mujer, precisamente porque son muchas de ellas jóvenes, pero aunque no sean jóvenes, pues tenemos las abuelitas que se nos ponen malas y se cae la casa porque está cuidando a los nietos. Y sobre este problema social es muy importante insistir. Entonces, de alguna forma, yo no solamente puedo hacer cosas proactivas, sino que además, si me cuido, y ahí entra un poco el labor de cuidadora de las mujeres. Yo siempre digo que para cuidar a los demás primero se tiene que cuidar una. Bueno, pues cuidémonos y acudamos
a esas revisiones, a esas campañas de cribado que se están ejecutando, ¿no? A raíz de esto también me gustaría decir una cosa, y es que al final una de las cosas que más te pasa cuando hablas con una mujer y le estás diciendo que le has diagnosticado un cáncer o que hay probabilidades de que haya un cáncer, es que ellas te dicen, bueno, doctora, ¿y cómo es posible si yo me cuido, si yo voy a revisiones, si yo hago ejercicio? Y de alguna forma lo que hay que decir es, el cáncer de mama pasa y pasa, y la mujer no es culpable, la mujer es la víctima. Y tú puedes haber hecho todo muy bien y sin embargo que esto pasa. Y no es culpa de nadie, ni del médico que no lo vio, ni de... No, es que la enfermedad pasa y puede pasar en cualquier nivel, claro que sí, ¿no? Tanto en mujeres muy mayores que te dicen, yo pensaba que yo con estos años ya no me iba a pasar nada de esto, como en las jóvenes. Y una vez que asumimos esto y asumimos que somos las víctimas y no las culpables, lo que hay que hacer es tirar para adelante, ¿no? Pero nunca pensar que no he hecho suficiente. Creo que eso es una cosa que no te debe nunca acompañar en el camino. Y aquí entonces donde entra es me voy a poner en unas manos de profesionales con una unidad multidisciplinar que cubra todas las posibles cosas que puedan pasar y sobre todo es muy importante que aquí entre la investigación, ¿no? O sea, lo que necesitamos saber es por qué se produce eso, ¿vale? Sabemos muchas pequeñas cosas, pero no el por qué. Y la investigación nos abre puertas cuando la naturaleza decide enfadarse. Y lo hemos visto muy bien con la pandemia, ¿no? Todo lo que rezábamos, por lo menos los que estábamos en primera fila, era porque llegara esa vacuna, ¿no? Y afortunadamente eso llegó y llegó muy rápido, entre otras cosas, porque había mucha gente ya trabajando en vacunas de este tipo, ¿no? Yo creo que ahí lo que hemos aprendido o lo que debemos de aprender en un proceso tan duro como el que acabamos de pasar en el mundo en general es que la investigación no es un lujo, es una necesidad. Sí, luego hablaremos también de tecnología, pero quería incidir, usted ha nombrado jóvenes, mayores, ¿cuál es el perfil de pacientes que se encuentra en la consulta? Pues mira, el perfil de las pacientes con respecto a edad puede ser cualquiera. ¿Por qué? Pues porque yo distinguiría dos circuitos fundamentales, que es como estamos hoy en día las unidades grandes organizados, ¿no? Por un lado tendríamos el circuito de la mujer que está sana y quiere saber si realmente sigue sana. Y por otro lado tendríamos la que es sintomática. Con respecto a las sintomáticas, ¿quién viene? Pues pueden venir todas, pueden venir chicas jóvenes porque les duele, porque tienen dudas, porque empiezan con secreción, porque se han notado un bulto, suele ser una de las consultas más frecuentes, porque se les ha retraído un pezón. Hay una gran gama de síntomas, a veces simplemente por miedo, o ya han diagnosticado a mi madre y quiero saber qué me pasa. Y ahí lo que tenemos es preparada una infraestructura pues, de un profesional con una serie de tecnologías que va a solucionar el problema independientemente del nivel donde está. Y eso puede ser de una simple charla a llegar a entrar en una resonancia, una biopsia y lo que tengamos que hacer, ¿vale? Y luego tenemos el segundo perfil, que es el de la población sana. Y aquí yo me gustaría incidir mucho porque creo que se hablan de muchas cosas que no son iguales. O sea, una cosa es que una mujer tenga 40 años, por ejemplo, o tenga 30 y tanto, haya pasado una cosa en su familia, como puede ser que a su madre se le haya diagnosticado un cáncer de mama, y ella quiere hacerse una revisión, de la que es totalmente libre, y como individuo puede ir a hacerse una revisión y su médico le aconsejará lo que tenga que hacerse. Y otra cosa totalmente distinta son los cribados. Utilizamos muy mal la palabra cribado. Los cribados poblacionales, el concepto de un cribado poblacional es una mujer que está en su casa y yo como autoridad sanitaria le voy a aconsejar que haga una determinada cosa. Y para eso hay que ser muy cauto y hay que tener una cosa que se llama evidencia científica, ¿vale? Y la evidencia científica, por lo general, para empezar es lenta y para seguir es estricta. Y debe de ser así. Lo hemos vivido de nuevo por poner un ejemplo con el COVID, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a ponerme esta vacuna? ¿En base a qué y por qué? Y teníamos que justificarlo y argumentarlo, claro que sí. Es lo lógico, dentro de un país democrático en que todo el mundo es libre para decidir en su salud, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes que hacer un consejo a la población, tienes que ser muy estricto. En general, cualquier cosa que va dedicada al cribado debe ser, por definición, una técnica lo más inocua posible, porque yo no te puedo hacer un daño superior al beneficio que tú obtienes, porque estás sana. No es el caso de que tú tengas un problema, es que tú no tienes ningún problema, estás en casa y dices, bueno, pues ya que voy a ir, deme usted garantías de que lo estoy, de que no voy a correr un peligro mayor de lo que se supone que puedo tener, ¿vale? Y la segunda cosa es que esa técnica tiene que ser muy fiable.
¿vale? Porque no puedo meterte un susto grandísimo para luego llegar a la conclusión de que no tenías nada. Ah, se siente. No, hay que ser serio en esto. Y ahí entramos en el concepto de sensibilidad y especificidad de una prueba y las limitaciones que la prueba en sí tiene, ¿vale? Ahora mismo la única prueba validada para el diagnóstico precoz del cáncer de mama es la mamografía y por eso llamamos a las mujeres a una mamografía. Hasta ahora en España y en Europa la evidencia científica era que teníamos que llamar a las mujeres a partir de 50 años, que era cuando más se beneficiaban. ¿Eso significa que las otras no? No, sí, pero el problema es que aquí tiene que haber un número suficiente de cánceres diagnosticados y una disminución en cuanto al daño que yo hago, ¿vale? Y en ese equilibrio claramente salía a favor de las de 50 años, ¿vale? El cáncer de mama en los años 90 era un problema de salud, se ponen los cribados y a partir de ahí empezamos a solucionar la mortalidad, ¿de acuerdo? Y se soluciona con la mamografía. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Ahora lo que ha ocurrido es un poco lo que tú comentabas. Tenemos una mayor incidencia porque los países se están desarrollando más. Hemos tenido un salto tecnológico tremendo en pocos años, ¿vale? Hemos pasado de mamografías convencionales a digitales, de digitales a tomosíntesis, de tomosíntesis a tomosíntesis con contraste y seguimos avanzando. Inteligencia artificial, etc. Y todo eso ha venido a crear un nuevo entorno con nuevas publicaciones y con nuevos resultados. Ante esta evidencia de, por un lado, está avanzando la tecnología, por otro lado, estamos subiendo la incidencia, por otro lado, los oncólogos dicen que ellos tienen unos tratamientos mejores y son ellos los que lo curan, pero realmente a lo mejor no es necesario que vayan a los cribados porque no es tanto el efecto que hacen ellos como el que yo las estoy curando. Y eso se ha puesto sobre la mesa, ¿vale? Hemos tenido unos años muy convulsos en ese aspecto, ¿no? Y al final la Comunidad Europea, con mucha sensatez, lo que dijo, bueno, pues vamos a analizar lo que es lo que sabemos hacer. Se genera un grupo de expertos y realmente lo que se dice es, bueno, vamos a ver qué hacemos con este tema. De resultado de ese análisis, con todos estos multifactores de los que estoy hablando, de repente este año la Comunidad Europea, bueno, pues hace un plan, ¿vale?, pro salud de la Comunidad Europea, en el cual se va a hacer una inversión muy importante en salud, porque se llega a la conclusión, primero y muy importante, que los cribados son necesarios, tienen un papel fundamental ya demostrado, ¿vale?, y que supera con mucho los riesgos. Estoy hablando de cribado poblacional, insisto, ¿vale? Y eso afecta no solo a la mama, afecta al colon, etc. Entonces ellos lo que vienen a decir es, nuestra sociedad europea, que además tiene un nivel, tiene una serie de riesgos, tenemos además mucho envejecimiento, vamos a trabajar en prevención, vamos a adelantarnos lo máximo posible, ¿vale? Y entonces pone el foco, una vez demostrado, insisto, que es el camino que hay que seguir, pone el foco en los cribados. Y en esos nuevos cribados entra en marcha que, debido a los cambios tecnológicos y debido a la propia evolución de la enfermedad con una mayor incidencia, aunque yo las cure más, indudablemente si tengo más incidentes también tengo más riesgo de que muchas más se mueran. Y al final lo que hemos decidido es, vamos a empezar a aconsejar, porque hay una evidencia moderada, ¿vale?, de bajar las edades de los cribados. Y la edad a la que se ha bajado es los 45 años, ¿vale? Luego el primer punto nuevo de este digamos, nuevo proyecto es bajémoslo a los 45. Eso, hay comunidades como la mía, que ya lo teníamos en 45, pero creo que somos 3-4 en toda España. Todos los demás lo tienen a 50, ¿vale? Y en Europa casi todos, te diría todos, están en 50. Luego la primera cosa que hemos dicho es vamos a llegar un poco primero. Insisto, la edad que se ha puesto son los 45 años. ¿Y eso quiere decir que una de 40 no se tiene que revisar? Pues claro que sí. Ella a título individual puede, pero a título poblacional tenemos que jugar con las evidencias. Y la evidencia moderada es de los 45. Pero lo que no se habla, porque estos días he oído muchas noticias con respecto a las jóvenes, pero de lo que no se habla es que también lo hemos prolongado por detrás. Es decir, ahora una mujer de 70 llega como una rosa. Y yo diría que las que más se me enfadan son cuando a las de 70 les escribo y le digo, usted ya no tiene que venir. Y de manera inmediata ya me dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya me tengo que morir? No, ¿vale? Como estamos llegando muy bien y como estamos además aumentando esa edad, a Dios gracias, de supervivencia, se ha aumentado 5 más por detrás. Y eso quiere decir que ahora mismo el rango que nos está dando Europa es de 45 a 75. Y es lo que ahora tendremos que corregir, ¿de acuerdo? Hemos mencionado ya la tecnología. ¿Por qué es importante emplear tecnología innovadora en el manejo de cáncer de mama? Pues mira, yo
aquí te remitiría un poco a mi experiencia personal, que además estaba publicada, ¿no? Yo cuando hice la tesis doctoral, o sea, yo sufrí, cuando yo empiezo a formarme en mama, y no soy tan mayor, me formo en convencional, radiología convencional, ¿eh? Para que la gente lo entienda, las placas de toda la vida, las que se revelaban. Y me pasaba la mitad de mi rotación pegado a una reveladora, ¿vale? De repente dimos un salto y empezamos en el campo de la digitalización, el radiólogo tomó un papel mucho más proactivo, íbamos a buscar las lesiones, etcétera, y nos adelantábamos, entre otras cosas, para que la mujer pudiera opinar sobre su proceso y su tratamiento igual que el resto, ¿vale? Bueno, y cuando estábamos ahí, pues como no podía ser de otra manera, seguimos avanzando, y como los ingenieros no se paran, pues entramos con la inteligencia artificial y con la tomosíntesis. Llegó un momento en que yo, como profesional, como persona que hacía la mama y responsable de la mama, pues llegaba el gerente y me decía: pero tú, ¿esto por qué lo tienes que comprar? ¿Vale? Y ante esa pregunta, yo lo que dije es: bueno, ¿y por qué no lo analizamos? Si yo estoy pasando de un escalón a otro, vamos a analizarlo, y de ahí saqué mi tesis doctoral, ¿vale? La tesis se realiza con el análisis por población en el paso de convencional a digital, con inteligencia artificial, y en esos pasos, a lo largo de 4 años, siendo la misma profesional, con los mismos ojos, buenos o malos, y con casi la misma experiencia, porque llevaba los años sucesivos un poquito de cánceres más que había visto en cada año, tenía diferencias de sensibilidad del 17%. Y al final aquí la pregunta que hay que hacerse es: si tú vas y te estás haciendo un cribado en Toledo y yo te hago una mamografía, y siendo la misma persona, buena o mala, derecha o torcida, mi sensibilidad cambia en un 17%, es muy obvio que cualquier mujer diría: a mí me deja en el último grupo, ¿vale? Yo creo que esto en el entorno del cribado se entiende muy bien, porque en el cribado solo tengo la mamografía, y yo leo la mamografía y decido si tengo que molestar a esa señora y seguir en una ruta en la que no sé muy bien dónde vamos a llegar, o si la dejo tranquila en casa. Y no tengo más. Con lo cual, la potencia con la que yo vaya de diagnóstico de sensibilidad, que se llama, para esa mamografía, es lo que determina la clave, la vida de esa persona y todo lo que vaya a pasar por detrás. Entonces, ¿qué es lo lógico y lo razonable? Pues lo lógico y lo razonable es que se vaya con la máxima tecnología posible dentro de la evidencia que tengamos. Y ahí nos lleva a 2 cosas. La primera, a medirnos, a tener exigencia con nuestros resultados, a que haya una cooperación mayor, porque evidentemente, bueno, la industria te deja una técnica, vamos a medirlo. Esto no se trata de, bueno, pues ahora quiero el móvil mejor porque está más chuchi, porque quiero poner la versión mejor. No, yo tengo esta tecnología, voy a medirla, y sobre todo los radiólogos lo que tenemos que hacer y entender es que somos gestores de esa tecnología, tenemos que ver qué me aporta, qué no me aporta, qué le da a mis pacientes individuales, y si esto debo de seguir o no con ello. Si yo tengo una tecnología, como pueda ser ahora la tomosíntesis con contraste, y me permite que una mujer que yo la estoy llamando de su casa pueda decir al 100% si es sana o no, porque estoy viendo una simetría y no sé qué significado tiene, y hasta ahora el manejo de eso es únicamente, bueno, parece que no se toca, parece que la econada, parece que es razonable darle a lo mejor 6 meses, y sin embargo puede ser determinante poniendo un contraste, pues hay que hacerlo, porque si no, le estoy quitando la oportunidad de tratarse antes. Pero eso tiene que estar medido. No vale que te digan, es que uno en Washington, vale, si lo de Washington me parece perfecto, pero en Toledo, ¿qué pasa? En esta misma línea, por profundizar un poco, ¿en qué consiste la técnica mamográfica tomosíntesis digital de mama, TDM, y cuáles son los beneficios de la misma? El otro día me reía yo porque en un taller de mujeres me preguntaron qué era una tomosíntesis, qué diferencia había. Y yo les dije que, como los radiólogos somos muy observadores, la primera vez que yo tuve que explicar qué era una tomosíntesis a gente profana, pues yo utilicé un ejemplo que me había pasado en mi familia. En el roscón de Reyes de un año, bueno, pues se pusieron todos los niños alrededor, y entonces el que estaba partiendo el roscón, de repente uno de mis sobrinitas le dijo: haz los cortes finitos. Bueno, entonces pues empezó a hacer las porciones del rosco, y él tenía tendencia a empujar el rosco
para ver si salía algo, porque todos sabíamos que ahí podía haber bolsa, y si hay bolsa o hay papel albal, pues hay regalo, ¿no? Y entonces él empujaba para ver si había algo. Pero los niños no estaban así, los niños estaban colocados alrededor de la mesa haciendo así y mirando el perfil, porque ellos sabían que si había bolsa iba a asomar. De alguna manera esa es la gran diferencia de una tomosíntesis. Una mamografía comprimía y extrae una foto, pero lo que pueda pasar dentro es lo del cuchillo, lo que pueda pasar dentro lo vemos o no lo vemos. Y estamos hablando de que adelantarte es que si el tumor tiene en vez de 1 centímetro, 8 milímetros, 3 o 2 milímetros, mejor. Para ver esas cosas tan pequeñas, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas diferencias, hay mamografías muy transparentes porque la mama es grasa, pero hay mujeres que tienen una mama fibrosa y se comportan de una manera poco transparente en la mamografía. Es como describir un paisaje a través de una ventana normal o una ventana del baño, ¿vale? Todo lo que a mí me aporte posibilidad de abrir la ventana va bien. Y hay veces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del cribado, que tú no tienes ese abrir la ventana, no puede ser una ecografía, porque para eso la tienes que llamar y ya generar un circuito diferente. ¿Qué me permite la tomosíntesis? La tomosíntesis hace un barrido y saca cortecitos pequeños que me permiten ver dentro. De alguna forma me estoy asomando, como hacen los niños, para ver qué está pasando dentro de esa mama. Y eso, en ciertas mamas, como es el caso de la mama densa, da una ventaja tremenda, ¿vale? ¿Qué está aportando la tomosíntesis? Básicamente eso, nos está mejorando mucho la sensibilidad, pero también mucho la especificidad, porque yo siempre digo que después de llevar, creo que llevaba 17 o 18 años en mama, aprendí que era una distorsión de la arquitectura cuando empecé a hacer tomo, ¿vale? Que es un hallazgo específico de la mamografía. Antes lo demás era... De hecho, en los informes poníamos pseudodistorsiones. Yo ya tengo prohibido que pongan esa definición, porque o está o no está. Y eso lo hemos conseguido gracias a ver dentro. Antes eran intuiciones. Muy interesante. Ahora me gustaría hablar del estudio publicado en Journal of Medical Screening, en el que ha participado usted misma. Concluye, entre otras afirmaciones, que la introducción de la TDM aumentó significativamente la tasa de detección del cáncer. ¿Qué otros puntos destacaría de esta investigación? Mira, ese es un trabajo de nuestra unidad, lo que hicimos viniendo un poco a colación de esto. Castilla-La Mancha tiene la edad de 45 años, la tiene cuando nadie hablaba de los 45 años, lo cual a mí que me pillaron los recortes y otra serie de cosas siempre me daban como mucha caña ahí, ¿no? Y entonces, bueno, en la lucha de los despachos yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a medir, ¿vale? Pero un cribado poblacional, una de las cosas fundamentales que tiene es el efecto que tenga, no solamente el puntual de la ronda en el que tú has detectado X cosas y has molestado mucho o poco. El objetivo final es que tú hayas conseguido esa disminución de la mortalidad, ¿vale? Con todo lo complejo que es medir eso, que es muy complejo. Yo no sabía hasta qué complejo era hasta que me puse a medirlo, ¿vale? Y eso implica una monitorización de 10 años. Mi promesa fue, como insisto, me pillaron los recortes, mi promesa con la administración fue, vale, no me lo cambiéis, pero yo prometo poner el foco aquí y vamos a ver qué nos ha pasado, en todo, pero también aquí. Y en esas promesas mutuas yo decidí, por todo esto que estamos hablando en la conversación, de que lógicamente en el cribado teníamos que posicionar la mayor tecnología que teníamos. Hicimos una apuesta con tomosíntesis e inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó a los 10 años, que es lo que se publicó, e insisto, para mí es muy especial porque 10 años de recogida de datos es muy complejo, ¿vale? Es, como yo digo, otra tesis doctoral y creo que más grande que la primera que hice. Lo que encontramos fue que disminuyó la mortalidad y además nos disminuyó de una manera estadísticamente significativa, principalmente en el entorno entre 47 años y 59. ¿Vale? La segunda cosa muy importante fue que molestamos muchísimo menos a la señora, cosa que ya notábamos desde el principio que empezamos a trabajar con ella. Por eso que te estoy diciendo, porque de repente las distorsiones ya no eran pseudo distorsiones, ¿vale? Nos volvimos muchísimo más específicos. Otra cosa fundamental que pone y que describimos en el artículo es que el tamaño tumoral disminuyó muchísimo y donde más disminuyó fue en el grupo de 45 a 50. Lo cual es lógico, porque estamos hablando que es la que por probabilidad tiene la mama más densa. Luego, si yo veo más,
voy a detectarlo antes. Al bajarnos el tamaño tumoral ahí, tuvimos muchísima menos cantidad de quimioterapia. Yo recuerdo una vez que estábamos en un comité y el oncólogo llegó y me dijo: Cristina, como sigamos así con el cribado, al final me vas a quitar los medicamentos de quimioterapia, de neoadyuvancia, que son los que se dan antes para bajar el tamaño tumoral. Y entonces yo le dije: pues mídemelo. Digo, no me lo digas, mídemelo. Y lo midió. Y efectivamente el ahorro que se había producido en quimioterapia en los primeros años, habíamos disminuido la neoadyuvancia muchísimo en la unidad, ¿vale? Y todo esto es dolor, pero todo esto también es gasto. Al final es donde te lo gastas, si te lo gastas antes o te lo gastas después. Desde mi punto de vista, yo creo que todas las mujeres estarán de acuerdo, es mejor antes. Luego, ¿qué sensación hay en la unidad? Pues la sensación que hay en la unidad, y principalmente yo, que fui la que tomó la decisión y me la jugué, es que fue una decisión muy acertada. Creo que lo ha estado comentando ahora, pero de todas las soluciones disponibles actualmente, ¿cuál considera que son las más completas para contribuir tanto en la detección temprana como en el diagnóstico de enfermedades como esta? Pues mira, yo lo que te pediría eso es un poco lo que he dicho antes. No hay una más completa. Hay la más completa para el momento en el que está la paciente. Y aquí entra un poco el concepto de la personalización en pacientes. Yo creo que vamos a una medicina muchísimo más personalizada, en la que realmente, y ya no está pasando, ¿no? Antes tú tenías el tumor, solo utilizábamos el tamaño y el dónde se producía, y según eso todos iban igual. Ahora no, ahora vemos la inmunistoquímica, vemos qué marcadores tiene, hacemos una plataforma y vemos si va a ser o no, o se va a beneficiar o no de un tratamiento quimioterápico. En la línea de esa personalización también tenemos que personalizar el diagnóstico, ¿no? Y como eso lo estamos viendo, porque no tiene sentido que yo a una mujer que tiene a lo mejor ahora 65 años, que ha pasado por 5 rondas de cribado normal y que tiene una mama totalmente grasa y transparente, la trate exactamente igual que a una de 45 que tiene una madre que ya tuvo un cáncer de mama, aunque sea 70, que tiene una mama densa, ¿vale? Ya se ha empezado a hablar de, sabemos que hay ciertos factores que son importantes, vamos a verte a ti, vamos a hacer tu cribado y vamos a hacer tu plan de cribado. Y tu plan de cribado puede pasar por utilizar una tecnología grandísima o puede ser simplemente una mamografía digital cada 3 años. Y también hay que estar preparado para eso y preparar a la población para eso. Porque muchas veces tú a la mujer le dices: no, ya no te veo en 2 años. ¿Cómo? Doctora, ¿qué me dice? Si yo estoy acostumbrada, a mí me tienen que ver cada 6 meses. Y si no me tocan, y si no una eco, y tú dices: hombre, tú puedes llevar las mamas donde quieras, pero es que te toca cada 2 años. Porque es donde tenemos evidencia. ¿Vale? Y yo creo que hay otra pregunta muy clara que te dice: no, ya, pero yo tengo una consulta privada. El otro día me lo hicieron en el Congreso de Oviedo. Yo tengo una consulta privada y entonces, cuando en la consulta privada, ¿cómo va la revisión? Pues mire usted, igual que la pública. Es decir, la medicina no es pública o privada, es buena, con evidencia o mala. Punto y final. Y a eso nos tenemos que acostumbrar, porque las mujeres se lo merecen, las mujeres y los pacientes. Entonces, ¿qué técnica es la más adecuada? Lo que tenemos que tener es acceso a la técnica, ser capaces de clasificarla, ver si en tu entorno eso cuadra o no cuadra. Esto no es todo a cascoporro, ¿no? ¿Vale? Cada uno tiene que tener su espacio y a lo mejor yo no necesito esta, pero sí necesito aquella. Y una vez que tengo claro qué necesito, porque lo he medido, tenemos que tener la facilidad de adquirirlo. Porque claro, si resulta que tú estás dando unos consejos porque necesitas una mejora en X cosas en tu estructura y nadie te escucha, pues entonces al final dices: ¿y para qué me voy a dar el trabajo de medir? ¿No? Luego hagamos las inversiones con sensatez, pero si un técnico está aconsejando una inversión, le tienen que escuchar. En este sentido, desde su punto de vista, también quería preguntarle qué otras medidas cree que se podrían llevar a cabo desde la Administración para mejorar el acceso a un diagnóstico rápido. Bueno, pues yo para eso te haría 2 preguntas a ti. Primera, ¿cuánto tiempo tenemos? Y segunda, que probablemente tenga que llamar primero a mi abogado. Pero si me preguntas por la Administración, ¿qué te puedo decir yo? Mira, va un poco en la línea de lo que estamos hablando. Yo creo que lo primero que tendríamos que acostumbrarnos en este país es a medir.
Y cuando digo medir, me refiero a medir todo. O sea, está muy bien y se entiende perfectamente que yo, y de hecho lo exigen los cribados, llevan unas reglas del juego muy estrictas y te dicen, bueno, pues toda persona que está leyendo un cribado poblacional cada X años se tiene que medir y se debe de hacer. Es un criterio de calidad, ¿no? Vale. Por la misma regla de 3, yo creo que todos nosotros, probablemente a ti te miden en audiencia, al fotógrafo es lo bonita que sacan las fotos, pero sí que creo que todos debemos de tener unos criterios de calidad y de respuesta a una gestión que se hace. Y lo primero que tendríamos que exigir en la administración es que se hicieran esa auditoría o, como mínimo, resultados. ¿Y esto por dónde va? Esto va sobre todo porque eso permitiría profesionalizar perfiles y tener perfiles mucho más técnicos y menos políticos. Porque para hablar de sanidad, para hablar de necesidades, al hilo de lo que estábamos hablando antes, yo creo que es importante que haya un perfil técnico. Entre otras cosas porque muchas veces los perfiles políticos son muy cortoplacistas. Es mucho más fácil comprar un aparato y hacerte una foto que cambiar a lo mejor un sistema de información. Pero el sistema de información en el día a día está teniendo muchísima más repercusión y no muchas veces muy buena sobre los pacientes, ¿vale? Luego yo creo que nos tenemos que acostumbrar a eso y tenemos que acostumbrarnos, lo que decía, a trabajar en equipo, ¿no? Tú tienes que demostrar que en tu perfil técnico has medido y has tenido unos resultados, pero tienes que tener un feedback después de que alguien entiende que ese resultado tiene que tener una respuesta determinada en un corto plazo de tiempo. Creo también que es muy importante que haya una relación diferente con la industria, por muchos motivos. Y te estoy hablando desde mi postura de servicio público, ¿vale? Pues por lo que estaba hablando antes, ¿no? Dejadme que mida, que vean este entorno en nuestro circuito, lo que afecta, lo que no afecta, y sobre eso nos sentamos a hablar. Pero para eso tiene que haber absolutamente controlado, sin duda ninguna, pero tiene que haber unas reglas del juego a veces más sencillas de lo que ahora mismo hay, ¿vale? Y me parece también que tenemos que ser conscientes un poco del mundo en el que estamos entrando. O sea, esto va rapidísimo, la tecnología va rapidísima, necesitamos ahora mismo, de la misma manera que se vio que en un momento determinado un informático, que era algo extraño en un hospital, tenía que entrar y teníamos un montón de informáticos dentro de los servicios y casi había más informáticos, y sin casi, que radiólogos. Por la misma regla de 3, a lo mejor hay que empezar a plantearse que ahora tienen que entrar en un perfil diferente, que son los ingenieros. Se están formando ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros biomédicos, y yo creo que esa gente tiene mucho que aportar al servicio. En mi experiencia, muchísimo, que la tengo, ¿vale? Y creo que necesitan trabajar con libertad, con tranquilidad, con proyectos a largo plazo y con cabeza. Y otra cosa fundamental es tener en cuenta que ahora hay un campo ahí, como son los datos, que tenemos que aprender a manejarlo con una rigurosidad extrema, pero no podemos ponerle puertas al campo. Y entre otras cosas lo que hay que ver es la oportunidad. O sea, yo puedo hacer una ley y exijo una ley lo más rígida posible y cubriendo, que además la ley de datos es muy importante y muy estricta para toda Europa, pero eso no quita que no gestionamos el potencial de información que hay ahora mismo y de datos dentro de la sanidad pública y de cualquier empresa. Y creo que es bueno que la gente se beneficie de eso. Vamos a encontrar el espacio, ¿no? Y por último te diría que en el caso de la sanidad no las debemos de tener tan apartada como aquella rama que consume tanto y que luego vamos y no tenemos cita nunca, sino que tiene que existir sinergias y cooperación, por ejemplo, con educación. En mi caso se ve mucho, ¿no? Porque yo hago muchos talleres a institutos, a gente joven, me parece que ellos se están moviendo en una línea y creo que la SEDIN, que es nuestra sociedad, está ahora trabajando mucho ahí, ¿no? Si la gente joven se está moviendo en un mundo virtual, en un mundo de redes, pues los profesionales tenemos que acostumbrarnos a entrar ahí, pero además entrar con una información veraz, que no sea solamente pantalla de fotos, que eso está muy bien también, ¿no? Y que me pongan cara, pero yo creo que es más importante que demos información fidedigna donde la gente joven pueda beber, ¿no? Y yo creo que está una línea por la que se está trabajando ahora mismo en la SEDIN y que yo creo que en breve dará muy buenos resultados porque es muy necesario que tengan acceso a una información
correcta. Bueno, se nos está agotando el tiempo, pero la última pregunta sería sobre el COVID-19. Según afirman diferentes estudios, la pandemia ha afectado a los programas de cribado de cáncer. ¿Hasta qué punto ¿Cómo se está retomando el ritmo después de estos 2 años que hemos vivido? Bueno, pues mira, lo del COVID la verdad que fue un horror en general, ya no solamente por la parada de los cribados, sino por todo el efecto que tuvo en la parte diagnóstica, ¿no? Porque por lo menos en mi apreciación llegó un momento en que pues, tenías todos los quirófanos llenos y solo estábamos con COVID, no había otra cosa, ¿no? Como yo soy una persona muy positiva, creo que una de las cosas buenas, que ha tenido muchas, pero una de las cosas buenas que ha tenido el COVID para nosotros, primero, permitió una reacción, porque nosotros nos vimos muy afectados por el tema de las famosas adenopatías axilares, ¿no? Porque es una manifestación también del cáncer de mama. Y yo tengo aquí que poner en valor la reacción que tuvo la Sociedad de Mama, porque fue de las primeras que reaccionó, gracias a su presidenta, la doctora Martínez. Ella inmediatamente, bueno, pues movilizó a las principales unidades del país y corrimos con la información para rápidamente dar una respuesta a lo que se estaba diciendo con respecto a los ganglios axilares, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, ¿no? La segunda cosa muy importante que desde mi punto de vista trajo es que fuimos conscientes de que parar los cribados, por desgracia, cuando fuimos a retomarlos, todos teníamos la sensación, y es una sensación real porque está medida y hay ya publicaciones con respecto a eso, de que encontramos los cánceres más grandes, encontramos más proporción de axila afectada, e inmediatamente nos dimos cuenta de, madre mía, y decían que los cribados no valían para nada. En algún momento hemos tenido dudas de que los cribados no valían, ¿no? Ya te he comentado antes lo del comité de expertos. Luego era fundamental arrancarlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mira, cada uno como ha podido. En nuestro caso, lógicamente poniendo más medios, ¿vale? Los reajustes eran necesarios, cada comunidad se ha ido adaptando según las circunstancias, pero lo importante es que se arrancaron y que ahora mismo yo creo, no te podría hablar por todas, pero yo creo que casi todas están ya igualadas. O sea, evidentemente hubo una ronda que en lugar de ser 2 años han sido 2 años y medio, en algunos sitios 3, porque eso sí que lo hemos hablado entre nosotros, pero lo importante una vez que ha pasado esto es ponerlo en valor y, poniéndolo en valor, arrancarlo lo mejor posible y con la mejor tecnología posible. Muy bien, muchas gracias, Cristina, A por ti. tu tiempo.